esté ligeramente más hacia abajo o un poco más hacia arriba, ¿sí? Dentro de este intervalo es en donde se va a encontrar la isoporcentual y en este intervalo se puede encontrar la válvula de abertura rápida. Seguramente ustedes ahora sí que cuando han abierto las válvulas de su casa, en algunas ocasiones se han dado cuenta que apenas llevan una vuelta o menos de media vuelta y ya la válvula ya entregó mucho flujo. Y después ustedes siguen abriendo la válvula, pero el flujo que se empieza a incrementar ya es muy poco. Entonces esa sería una válvula de abertura rápida. Vean, por ejemplo, en estas dos que tenemos aquí, si yo abro el 25% de la válvula, el 25% de la carrera, para la primera válvula que tenemos, vamos a tener alrededor del 75% de flujo que puede manejar esa válvula. Y en el otro caso voy a tener alrededor del 90% del flujo. En todo el 75% de la carrera restante, la válvula que dejó salir menos flujo, entre comillas, va a dejar salir 25% del flujo y la otra va a dejar salir 10% del flujo. Entonces, esas son válvulas que vamos a tener de abertura rápida. Estas de abertura rápida se refieren a la cantidad de flujo que podemos dejar pasar, que puede dejar la válvula pasar en la tubería. Ahora, puedo tener una isoporcentual en la que llego yo al 25% de abertura de la válvula y vean, todavía no tengo ni el 10% del flujo. Para el ejemplo que tenemos aquí, cuando yo ando alrededor de un 35% de abertura, es en donde ya voy a tener apenas el 10%. Para que yo llegue a tener alrededor del 50% del flujo con esa válvula, debo de tenerla abierta alrededor como de un 82, 83% para que me dé el 50% del flujo. Mientras que las otras, en ese 25%, ya teníamos más del 50% del flujo. Y ya en la última parte de la carrera, del 75% en adelante, vean, esta ya me da el 70% de flujo restante. Entonces, esta va a ser una válvula con un comportamiento isoporcentual. Y si yo tengo una válvula lineal, pues me voy a dar cuenta que con incrementos, cada que incremente yo un 10% la abertura, la válvula va a ir incrementando un 10% el flujo hasta tener el flujo máximo. Entonces, como producto de esta práctica, cada uno de ustedes va a tener una curva como es. En general van a ser dos curvas. La primera curva, aquí le van a poner número de vueltas, si fuera una válvula de movimiento lineal, o le van a poner grados, 9, 18, 27, 36, 45, hasta 90 grados. Y del otro lado le vamos a poner el flujo que están dejando pasar. Sí, ese flujo lo vamos a medir con un método volumétrico. Es un método que con un simple recipiente y un cronómetro yo puedo obtener el flujo que está pasando por la tubería, por una tubería. Entonces, ese va a ser el primer caso. Y el segundo caso, ahora todo eso lo van a poner en porcentaje. En vez de que aquí sea 9 grados, 9, 18, 27, etcétera, etcétera, le voy a poner 10, 20, 30 hasta el 100%. Una vez que ustedes tengan su válvula abierta completamente, ustedes van a tener el flujo máximo. Una vez que ya tienen ese flujo máximo, con este flujo máximo, ustedes van a estar ya obteniendo los porcentajes de los flujos que midieron para los diferentes porcentajes de abertura. Entonces, su primer gráfica va a ser con número de vueltas, ¿sí? Con grados de abertura y con flujo en el eje de las Y. Posteriormente, la otra gráfica va a ser con porcentajes. ¿Por qué con porcentajes? Porque ustedes todo esto lo van a hacer de forma individual, los pasos del 1 al 7 junto con sus resultados. Una vez que ya tengan los resultados,
Ahora, como equipo, van a entregar una gráfica así como esta, en donde va a estar integrante 1, 2, 3, 4 y 5 los, de los equipos o los N integrantes que haya. Creo que hay unos equipos que tienen 2 o 3 integrantes. Entonces solamente voy a entregar esta gráfica con tres curvas. ¿Por qué vamos a manejar este, ¿por qué vamos a manejar en porcentaje también estas gráficas? Para que podamos como equipo comparar todas las curvas que obtengan del comportamiento de las válvulas que tienen en su casa. Entonces, este es el resultado al que vamos a llegar. Entonces, una vez que hayan seleccionado ustedes su válvula, dentro del material que van a ocupar, va a ser un recipiente con un volumen graduado. En este caso voy a tener un volumen conocido. Van a utilizar un cronómetro, un transportador en el caso de que sea su válvula con abertura de 0 a 90 grados, una válvula esférico de bola, un flexómetro o un vernier para medir el diámetro de la tubería. El transportador también les puede servir en el caso de que tengan una, una válvula de movimiento lineal de n número de vueltas y que a lo mejor ustedes quieran o necesiten determinar una vuelta y media, una vuelta 3/4, etcétera, etcétera, para que lo vayan marcando bien con el transportador. Entonces, esto es lo que voy a necesitar como material. ¿Sí? Necesitan ustedes conocer la temperatura local para en base a ella determinar las propiedades del agua. ¿Sí? Esa temperatura local la pueden poner de dos formas. La primera, si ahí en su casa cuentan con un termómetro, o luego hay gente que le gusta cocinar y para el momento de cocinar hasta le toman la temperatura a los alimentos para la cocción y todo esto. Si tienen algún familiar que esté estudiando para chef, pues ellos sí tienen sus termómetros hasta bimetálicos o termómetros ahora sí infrarrojos para medir la temperatura. Pueden ocupar ese termómetro para medir la temperatura del agua. En caso de que no cuenten con un termómetro, pueden utilizar cualquier aplicación del celular para que determinen la temperatura en su ubicación y ya en base a esa temperatura que vamos a considerar aquí, que la temperatura ambiente que ustedes están midiendo es la misma temperatura a la cual se encuentra el agua. Una vez que ya tengan ustedes esa temperatura, se van a ir, así como lo hicimos en los problemas, a las tablas de vapor, van a buscar el volumen para esa temperatura que ustedes midieron, que va a estar complicado, que coinciden múltiplos de 5, entonces van a tener que interpolar y van a determinar el volumen específico de líquido. Una vez que tengan el volumen específico de líquido, le van a sacar la inversa y esa inversa ya va a ser la densidad del agua a esa temperatura y que la van a dividir entre la densidad del agua a 60 grados Fahrenheit para determinar el CB. Entonces, una vez que ya está todo eso, para medir el flujo, para cada abertura de la válvula, ¿qué van a utilizar? Van a utilizar ustedes su recipiente. Vamos a suponer que en este caso, esto que es el celular es el recipiente que ustedes tienen ya graduado y que lo tengan graduado a media escala, 1/4, 3/4 y que este recipiente, ¿sí?, me esté representando, por ejemplo, 1 litro. Entonces, cuando ustedes abran para su primer punto de medición, no van a empezar a contar el tiempo desde que empiecen a abrir la válvula. ¿Por qué? Porque va a empezar a salir poca agua, más agua, hasta el punto que ustedes quieran, ya va a estar el flujo constante. Entonces, mientras van poniendo la válvula en el punto que quieren ustedes medir, dejan que se vaya recolectando el agua. Vamos a suponer para los flujos pequeños, a lo mejor espero a que llegue 1/4 de litro y del 1/4 de litro en adelante empiezo a tomar el tiempo.
Ya ustedes decidirán si el volumen que ustedes van a tomar como constante. ¿Qué quiere decir? Que para cada uno de los flujos siempre voy a mantener el mismo volumen y lo único que va a ir cambiando es el tiempo de llenado. Y ya cuando ustedes hagan la división de volumen entre tiempo, ya van a obtener el flujo. Entonces, si yo pongo que siempre quiero recolectar medio litro, espero a que llegue un cuarto. Ya una vez que esté en un cuarto, tomo el tiempo en lo que se llena desde un cuarto a 3/4 para que yo tenga medio litro, o en todo caso desde un cuarto hasta que esté lleno al nivel en donde me esté indicando que yo ya tengo un litro de agua. Entonces el volumen que recolecté en este último caso fueron 750 mililitros o 0.75 litros. Ya lo divido entre el tiempo en segundos y ya saqué el flujo en litros por segundo. Entonces eso lo hago para para la primera abertura, para la segunda, para la tercera, para la cuarta. Recomendación, jóvenes, que por lo menos sean 10 puntos para que podamos construir bien las curvas. Si alguien quiere hacer más de 10 puntos, mejor. Si no, por lo menos 10 puntos y que vayan con incrementos de 10 en 10%. Entonces, vamos a considerar que a lo mejor ya cuando andan en 60% de abertura, ya a lo mejor no se llena un cuarto, se llena más de un cuarto. Pues entonces, si yo tomé la decisión del medio litro, espero a que se llene hasta el medio litro y a partir de que ya llega la indicación del medio litro, empiezo a contar el tiempo hasta que llego al litro. Entonces, recolecté medio litro en tantos segundos. Entonces, esa es la forma en cómo ustedes van a medir el flujo para cada abertura de la válvula. Este método de medición de flujo es un método volumétrico porque estoy midiendo el volumen y el tiempo. Si estuviéramos midiendo la masa que estamos recolectando de agua, sería un método gravimétrico. ¿Qué cuidados debe tener al momento de que vayan a hacer la práctica, señores? Que no existan perturbaciones en el sistema. ¿Qué perturbaciones pueden ser esas? La primera, que ustedes estén haciendo su práctica y que en ese momento alguien arranque la bomba para llenar los tinacos. Entonces, les van a variar los resultados, porque dependiendo del nivel que tenga el tinaco va a salir más o menos flujo por la tubería, porque voy a tener una mayor carga estática. Entonces, vean que cuando lo vayan a hacer, no tenga ningún problema en cuanto a que se vaya a estar llenando el tinaco en ese momento. ¿Sí? Siguiente punto. Cuando estén haciendo sus mediciones, ahora sí que coméntenle a sus familiares que no vayan a abrir alguna de las otras válvulas. ¿Por qué? Porque si ellos abren esas válvulas, el flujo que ustedes tengan va a ser menor y ya la curva ahora sí, de por sí va a estar complicado que obtengamos algo así bien definido como lo tenemos aquí, porque no tenemos una instalación con condiciones controladas. Y todavía de esto, si le aunamos que alguien llega y ya, ahora sí que castigan a alguno de sus hermanos y lo mandan a lavar trastes y de coraje abre las dos válvulas, pues ya valimos. Vamos a tener una perturbación en cuanto a la medición. Entonces, esos son los dos puntos relevantes que habría que considerar al momento de que hagan ustedes la práctica. Y el segundo punto, acuérdense que va a ser que cuando vayan estableciendo las condiciones de operación de la válvula, el agua que estén recolectando en esos momentos, ese volumen no se va a contar hasta que ya tengan el punto bien establecido. Cuando llegue una marca de ahí al volumen que ustedes hayan definido, que ese va a ser su volumen constante. ¿Sí? Entonces, como el volumen va a ser constante, lo que va a ir cambiando va a ser el tiempo. Entonces, esas son las perturbaciones de las cuales deben de estar cuidando que no se den durante el desarrollo de su práctica. Ok. Hasta aquí, jóvenes. ¿Dudas, preguntas, Sí, comentarios? Los profesor. escucho. Dígame, Dan.
Ya no entendí, entonces de todas las válvulas que tenemos en casa, solo vamos a seleccionar una y de esa vamos a hacer la gráfica. Ajá, Ah, por ok, lo menos una. Ya lo dejo a elección de ustedes, Dani, va para todos. Ya alguien puede decir, ah, mira, yo quiero seleccionar una con movimiento rotativo y una con movimiento lineal. Ya será decisión de ustedes, pero por lo menos una. Y de esa gráfica que ustedes seleccionen, dan por lo menos 10 obturaciones. Si alguien quiere más de 10 obturaciones, perfecto. ¿Sí? ok. Profesor, ¿Ok? y en el caso, por ejemplo, de las válvulas que sirve para el agua caliente y la fría, pero solo es una, ¿se No, hace la no. misma gráfica sin importar la temperatura? Ok, mire, si fuera a hacerla para el caso ya de agua caliente o agua a una temperatura diferente de la del medio ambiente, ahí Dan sería recomendable que sí tuviera con qué medir la temperatura. ¿Sí? Si en su caso usted tiene algún termómetro de esos de líquido en vidrio o algún otro tipo de termómetro, hágalo en ese caso, así Dan. Pero si no llega a tener algún termómetro, hágalo con el agua a temperatura ambiente, el agua fría que le llamamos, ¿no? Sí. Ok. Ah, ¿Alguno? bueno, pero me refiero a que, por ejemplo, en ese tipo de válvulas, si giro hacia la izquierda me abre, bueno, el agua fría y si lo giro a la izquierda me da el agua caliente. Ok, entonces ahora sí, tiene que ver usted ahí en ese caso, por ejemplo, de ese tipo de válvula, Dan, que vea a partir de dónde está cerrado y que vea hacia dónde está la abertura del agua fría para que vea el ángulo de abertura de, de agua fría y sobre ese ángulo de abertura total que le dé, ahora lo va a dividir en 10 partes. Ok, sí, ¿Sí? profesor. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o pregunta, jóvenes? Disculpe, no entendí lo del cálculo del CB, ¿cómo se realizaba? Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta, jóvenes? Los escucho. Yo, profe, Dígame, Ángel. sobre la tabla de levantamiento, no la entendí muy bien, profe. Ok. En la tabla de levantamiento, usted va a cuantificar el número de válvulas que tiene en su casa. Principalmente esas válvulas, ¿cuáles van a ser, Ángel? Van a ser las válvulas que usted utiliza en su instalación hidráulica. ¿Sí? Ajá. Usted va a llenar una tabla, por ejemplo, le va a poner en las filas en el baño, por ejemplo, dos Entonces vamos a válvulas. contabilizar todas las válvulas y las vamos a poner en una tabla. Ajá, y Ah, ok. le van a poner todas, si tienen todas estas características, por ejemplo, tipo, solamente ustedes van a tener de dos tipos, no hay de otra. Si es lineal, es de compuerta. Si es rotativa, es de bola. Se acabó. Va a ser raro que en una instalación hidráulica casera encuentren una válvula de globo, pero ya ustedes por la parte externa pueden identificar si esa válvula es de globo. El movimiento que tiene el obturador, el diámetro de la válvula, la conexión, si es de movimiento lineal, cuántas vueltas se requieren para que la válvula se abra. Si es de movimiento rotatorio, cuáles son los grados de abertura para abertura máxima. Si tienen la clase donde tenían los números, los 150, 300, la tabla que vimos al inicio, Ángel. Y si tiene el número de clase, va a tener también estas otras letras, W o G, que es para agua, para aceite y para gas. ¿Sí? Entonces ahí usted va a poner, mira, por ejemplo, en la cocina en el lavabo tengo dos válvulas. ¿De qué tipo? Movimiento rotatorio. ¿Qué diámetro? No sé, media pulgada. Conexión, roscada, vueltas totales. Le cuenta las vueltas del agua caliente, del agua fría. Clase, y no se le ve clase. ND, no disponible.
o no accesible. W o G tampoco, es no accesible. Ok, profe. ¿Sí? ¿Ya quedó claro lo que es el levantamiento, Ángel? Y Sí, una profe, vez sí que me ya quedó tenga claro. ese levantamiento, Ángel, ahora usted va a seleccionar una válvula. Ajá. Miren, Ya dentro sería de usted. este levantamiento, va para todos también. Cuando ustedes estén contando el número de vueltas o los grados de abertura de la válvula, ahí es en donde van a ocupar el transportador. Vayan también observando cómo se comporta el flujo de agua conforme van abriendo. Y en la primera etapa donde ustedes hagan el levantamiento para las válvulas que se pueda ver, por ejemplo, en el caso de la válvula que es de la válvula de corte que es para el calentador de agua, pues yo no voy a ver el chorro de agua, ¿no? Ya nada más ustedes van a contar las vueltas, pero en las válvulas, por ejemplo, de lavabo, de los lavabos o las que tienen en el lavadero, ustedes al momento de que van contando el número de vueltas de forma cualitativa, se van a dar cuenta si la válvula tiene un comportamiento de abertura rápida o un comportamiento isoporcentual. Para los que nos vimos el semestre pasado cuando hicimos la práctica del número de Reynolds, si se acuerdan, hubo algunos que encontraron algunas válvulas que tenían el comportamiento de abertura rápida y otros que tenían este comportamiento, el isoporcentual, que yo le abría varias vueltas al inicio y variaba poco el flujo, pero al final variaba bastante el flujo. Otras en donde yo abría poco las válvulas y me daba mucho flujo, pero al final iba variando poco el flujo. Entonces, en aquel momento le hicimos con la tendencia del número de Reynolds. Ahora aquí la vamos a hacer para caracterizar la válvula si es de abertura rápida, lineal o isoporcentual. Entonces, cuando vayan contando esas vueltas, jóvenes, es en donde ya les pediría que fueran, que de una manera ya visual ustedes más o menos vayan teniendo una idea de qué tipo ahora sí, qué tipo de válvula tiene en las que se pueda ver el chorro de agua, ¿no? Ok, Ángel, ¿quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok, por nada. Ok, ok, sí, ahora sí. Aquí comentamos que vamos a hacer el levantamiento en cuanto a la instalación, Brando, del agua del tinaco hacia los puntos de consumo. Pero también les voy a pedir que incluyan las válvulas de la primera práctica. ¿Sí? En la primera práctica, ustedes a lo mejor nada más vieron cómo iba desde la cisterna hasta el tinaco. Si ahí tienen una o dos válvulas que generalmente luego llegan a tener dos, la primera que está en la descarga de la bomba y la otra válvula que está ya llegando a los tinacos, incluyanlas. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta, jóvenes? Los escucho. Sí, dijo Dígame, que Raúl. de las válvulas que tenemos de la cisterna y de los tinacos tenemos que incluirlas para la tabla de levantamiento, De ¿verdad? levantamiento, ajá. Ah, sí, ya nada más hacer eso. Ok, Gracias. por nada, Raúl. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok, bueno. Entonces, como resultado, ¿qué vamos a obtener? La tabla de levantamiento. Ustedes ahora sí van a llevar su tabla, van a ir anotando lo que tengan que anotar y ya después en los resultados van a poner esta tabla de levantamiento. ¿Qué otra van a poner? La tabla en primer lugar que tenga el volumen constante y el tiempo de llenado. Si se acuerdan, el recipiente para la primera posición de la válvula, tiempo de llenado en recolectar tal volumen, tiempo de llenado en recolectar la segunda posición de la válvula, etcétera, etcétera. Ese volumen, jóvenes, en algún determinado momento pudieran ser dos. Por ejemplo,
Del 0 al 40% solamente voy a ocupar medio litro. Del 40% en adelante voy a ocupar 1 litro completo. ¿Sí? Ya ustedes lo definirán de acuerdo a cómo están las instalaciones, porque cada instalación se comporta de manera muy diferente. Entonces, voy a tener mi tabla de datos. Después de la de levantamientos va a ser mi tabla de datos en donde voy a tener el volumen que ocupé y en qué tiempo se llenó. Una vez que yo ya tengo eso, ahora una tabla de resultados que va a ser número de vueltas o ángulo de abertura o cierre contra flujo. Ese flujo ustedes lo van a obtener en litros por segundo. ¿Sí? De una vez allá adelante, la siguiente columna que sea litros por minuto y la siguiente columna que sea galones por minuto. ¿Por qué galones por minuto? Por el flujo que vamos a utilizar cuando determinen el CB. ¿Sí? Después de todo eso, ahora sí, una vez que ya tengan su tabla con el número de vueltas o los grados de abertura y el flujo en litros por minuto, van a graficar número de vueltas o ángulo de abertura contra flujo. Después de esa gráfica van a tomar el flujo máximo, el número de vueltas máxima o el ángulo de abertura máxima y van a calcular los porcentajes de cada posición. Y una vez ya obteniendo esa tabla de los porcentajes de cada posición, van a generar la curva en porcentaje de abertura de la válvula contra porcentaje de flujo. Entonces voy a tener tablas con datos en unidades de ingeniería y en esa misma tabla, o pueden hacer otra tabla con los porcentajes. Van a tener una gráfica con unidades de ingeniería y otra gráfica que va a estar en porcentaje. El CB lo van a calcular para el flujo máximo. Va a ser algo parecido como a los problemas que resolvimos. ¿Se acuerdan? Uno de los problemas donde teníamos un tanque que requeríamos mantener un nivel dentro de ese tanque. Entonces, para ustedes, la presión de entrada a la válvula va a ser la altura desde los tinacos hasta el punto en donde está la válvula en la entrada. Todo eso lo voy a tomar como una carga hidrostática, ¿sí? Y ya mi presión en la salida, como ya va a salir en el chorro el chorro de agua, ya ahí yo voy a tener que es mi presión atmosférica. Entonces voy a ir de una carga hidrostática de tantas PSI a una presión manométrica de 0 PSI. Si alguien quiere calcular para diferentes flujos, también lo puede hacer, ¿sí? Pero por lo menos queremos el CB máximo. Y en el CB máximo necesito la gravedad específica, por eso necesitamos la temperatura del agua, ¿sí? Entonces estos 4 van a ser sus resultados, ¿sí? Entonces las tablas en unidades de ingeniería y en porcentaje y su gráfica en unidades de ingeniería y en porcentaje. Esto lo van a entregar de forma individual y lo único que van a poner en equipo va a ser una sola gráfica en porcentajes en donde van a poner las gráficas de los N participantes del equipo. Y ahora sí es lo que me va a permitir cuando yo maneje todo esto en porcentajes, poder comparar la válvula del integrante número 1 del equipo, del integrante 2, del integrante 3, del integrante 4, del integrante 5. Por ejemplo, profesor, esa Fecha de entrega de... Perdón, esa comparación que al final nos pidió en equipos, es como para ver cuál es, no sé, tal vez más eficiente, como tener una comparación. No, nada más vamos a comparar los resultados que ustedes obtuvieron. ¿Sí? Por ejemplo, de las 5 válvulas, no hubo ninguna lineal, todas fueron de abertura rápida. O de las 5 válvulas fueron 3 de abertura rápida, 2 de abertura isoporcentual, para que vean el comportamiento de las otras también.
Aquí no tenemos una más eficiente, una menos eficiente, sino la próxima semana vamos a ver cómo en función de las lineales o porcentual o abertura rápida, con qué variables de control con qué variables para controlar se asocian, Revelo. Vale, muchas gracias. Vale, por nada. Ok, jóvenes, dudas, preguntas. Entonces, de este lunes que tenemos clase al próximo lunes, que es el 22, va a ser la entrega de esta práctica. Y ahí, al momento de entregar la práctica, jóvenes, yo les pondré, ahí en donde van a entregar la práctica, ahí la ponen, y también les abriré ya después, entrega de la gráfica de equipo 1, entrega de la gráfica 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Para que ahí las vayan subiendo. Ok, preguntas, dudas, comentarios, señores. ¿No? En mi parte no, profe. Ok. Sí, Brandon, la gráfica por equipo solamente la va a subir uno solo, pero pues ahora sí, la invitación ahí sería que todos los del equipo tengan la gráfica. Ok. No, Ortega no puede dejar mire, ¿por qué no puede dejar fijo la variable de tiempo? Porque yo no creo que tenga una forma muy exacta de medir el volumen. Por ejemplo, que tenga que medir 375 mililitros, 584 mililitros. ¿O si tiene forma de medir así el volumen? Ok. Dale. Mire, Brando, ¿por qué no? Ahora sí, la de equipo yo les voy a abrir aparte para que suban las gráficas del equipo, ¿no? Para que no vaya a decir Brandon que no pudo, a lo mejor usted que le tocó poner la gráfica de todos, que no pudo subir la práctica porque uno de su equipo no le había enviado los datos. ¿Sí? Entonces, por eso su práctica individual la suben así como está aquí y ya la gráfica que va a comparar a todos los integrantes, esa ya va a ser independiente. Ya si de esos no llegan a tiempo, ni modo, ¿no? Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta, jóvenes? No, profe. ¿No? Bueno, pues entonces, si no hay alguna duda o pregunta, el día de hoy aquí le dejamos. Para los que nos vemos en la tarde, al paso, en un rato más nos volvemos a saludar. Para los que ya no nos vemos en la tarde, pues que tengan un buen fin de semana y nos estamos saludando el próximo lunes, jóvenes. Sale, profe, gracias. Nos vemos al rato. Ok, que estén bien. Hasta luego.